Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenido a nuestro curso de Aprende Contabilidad con Excel en 12 horas. Soy el profesor José Luis Romero Corpus y vamos a iniciar con nuestra primer clase, en la cual vamos a ver las definiciones de qué es la contabilidad, la teoría de la partida doble, qué es un cargo, qué es un abono, qué es una cuenta contable, un catálogo de cuentas, qué es el debe, qué es el haber, qué es un movimiento deudor, un movimiento acreedor, saldo deudor, saldo acreedor, qué es el activo, qué es el pasivo y qué es el capital contable. Como les mencioné en nuestro tutorial de bienvenida, estos conceptos es importante que los conozcamos porque se van a estar aplicando constantemente en nuestra área de trabajo. Quizás nosotros directamente no nos veamos involucrados, pero recuerden, todo proceso administrativo va a recaer en el área de contabilidad. Si yo estoy en ventas, todo lo que yo genere en ventas, todos esos soportes, facturas, salidas de almacén, remisiones, gastos, todo va para el área de contabilidad. Igual si estoy en el área de compras, igual si estoy en recursos financieros, si estoy en recursos materiales, ¿sí? Todo va a recaer en esta área que es la contabilidad. Entonces, como les comenté, esta área va a requerir que ustedes manejen de manera minuciosa, de manera celosa, todos los documentos que estén al alcance de sus manos o que ustedes controlen o generen. Eso también nos lleva a que todo el proceso que yo administrativo que yo aplique a través de mis plataformas como Excel, como Access o alguna plataforma ya diseñada para un control contable como Aspen, lo debo realizar de manera muy minuciosa y cuidar los soportes documentales que genere cada operación. Bueno, entonces ya que nos concientizamos en este contexto, vamos a definir primero qué es nuestra materia, que es la contabilidad. Y decimos que la contabilidad es una disciplina que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio y la situación económica financiera de una empresa u organización, con el fin de facilitar la toma de decisiones en el seno de la misma y el control externo, presentando la información previamente registrada de manera sistemática y útil para las partes interesadas. Entonces, así queda definida nuestra materia. Como les comenté, en la medida de lo posible vamos aprendiendo este tipo de conceptos porque recuerden, estamos expuestos a que a la hora de una entrevista para un puesto dentro de una empresa nos puedan cuestionar acerca de estos conceptos. Posteriormente, ahora vamos a checar qué es la teoría de la partida doble. Y vemos que la partida doble es la base y el principio universal de la contabilidad moderna. Consiste en realizar una doble anotación, es decir, una cuenta que entra en el debe y otra que sale por el haber. Esto quiere decir que cualquier asiento contable es la suma de los débitos, debe ser igual a la suma de los créditos. Este principio fue introducido por su creador, el matemático Fray Luca Pacioli, al cual podemos observar en esta diapositiva en el lado superior derecho. El sistema de la partida doble es el método o sistema de registro de las operaciones más usadas en contabilidad. Cada operación se registra dos veces, una en el debe y otra en el haber, con el fin de establecer una conexión entre los diversos elementos patrimoniales. La anotación que involucra las dos partidas debe y haber se le denomina asiento contable. Este sistema se asemeja a una balanza en equilibrio, ya que dentro de un asiento contable la suma de los conceptos del debe y del haber siempre tienen que ser iguales. Ante los modernos sistemas de procesamiento de datos se sostiene la conveniencia de separar los conceptos de activo, pasivo y resultados en sendas columnas para convertir el diario en un soporte con calidad informática. Entonces, en síntesis, recuerden, la teoría de la partida doble nos dice que a todo cargo corresponde un abono de la misma cantidad. Como podemos observar aquí,
este es un cargo y aquí un abono de la misma cantidad. No podemos tener ninguna diferencia. Ahora vamos a ver qué son los cargos y los abonos. Bueno, como ya comentamos, los cargos pues son todo ese tipo de registros de un ingreso y pues van a estar en esa columna que se puede llamar cargo o también debe. Y los abonos son esas salidas de efectivo que van a estar en la columna que se llama abono o haber también. Va a ser sinónimo, ¿sí? Entonces en sus cuentas van a encontrar una columna que se llama cargo, que es para registrar todos los ingresos que vayamos teniendo como empresa. Y abono es para todos los egresos o salidas de dinero que vayamos teniendo como empresa. Recuerden, como empresa, pues siempre vamos a estar muy entusiastas de todo el dinero que llegue a dicha empresa, ¿verdad? O a la empresa en la que trabajamos. Entre más cantidades de dinero lleguen, pues esto nos va a parecer de lo más agradable. Pero también, aparte de tener ingresos, pues necesariamente vamos a tener egresos, es decir, vamos a tener que estar reflejando salidas de dinero por diferentes conceptos que ya iremos observando más adelante. Pero bueno, que quede bien asentado, un cargo es una entrada de dinero y va a quedar reflejado en una columna denominada para ello que se llama cargo, o también la vamos a encontrar con el nombre de debe. Y los abonos son salidas de dinero que se van a registrar en una columna destinada para ello, que se va a llamar, como pueden observar, abono, o también la vamos a encontrar con el nombre de haber. Y observen, en este caso vemos que aquí en esta cuenta que tenemos en pantalla dice que tuvo cargos de 1,000,000 de pesos y de 125,000. Y esto nos va a llevar a otros conceptos que también vamos a definir dentro de esta clase, que es el movimiento deudor y el movimiento acreedor y el saldo deudor. El movimiento deudor, como pueden observar aquí, va a ser la suma de todos los ingresos que tengamos registrados en la columna de cargo o debe. Vean, aquí tenemos 1,000,000 y aquí 125,000. En total tuvimos un movimiento de 1,125,000. Y en la columna de abono o haber tenemos una serie de movimientos. Aquí retiramos en este caso estas cantidades. Obviamente, como es la cuenta de almacén, se retiró estas cantidades, pero en forma de bienes materiales, ¿verdad? Entonces pues esto refleja las ventas que tuvimos. Aquí una salida o egreso significa que vendimos posiblemente mercancías por 7,500, por 40,000. Estas salidas pueden ser ventas, o también pueden ser devoluciones de clientes, o también devoluciones, en este caso, a los proveedores. Y bueno, vemos que aquí en este caso tenemos la sumatoria de todos estos movimientos, a lo cual se le llama movimiento acreedor, ¿sí? A la sumatoria de todos estos conceptos se le llama movimiento acreedor. Y por último, decimos que aquí ya estamos saldando nuestras cuentas, y en el caso de las cuentas que sean de activo, siempre el saldo va a ser deudor. A ver, nuevamente, en el caso de las cuentas que ya vamos a mencionar que sean de activo, siempre el saldo va a ser deudor. Y tenemos otras cuentas que se llaman cuentas de pasivo, y su saldo siempre va a ser acreedor, es decir, en contra, ¿verdad? Para nosotros como empresa. Bueno, entonces ya definimos qué es un cargo, qué es un abono. Ya vimos que el movimiento deudor es la suma de todos los cargos o movimientos en el debe.
y en este caso los abonos, que también esta columna se puede llamar haber. El movimiento acreedor es la suma de todos estos movimientos, como pueden observar aquí. Y ya al final de un ejercicio o en cualquier momento podemos estar saldando la cuenta y vemos que aquí tuvo un cargo de 1.125.000, pero tuvo salidas o egresos por 485.500, y a la diferencia se le llama saldo deudor, que en este caso fue de 639.500. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si lo interpretamos, que al final de un ejercicio tuvimos estos movimientos de debe o cargo o abono o haber, y bueno, de cargos tuvimos 1.125.000, tuvimos salidas o egresos por 485. Aquí lo que podemos observar, que esta cuenta al final de un periodo, el cual puede ser, si gustan ustedes, desde un mes, 2 meses, al final del día o después de todo un año, está concluyendo con un saldo de 639.500, que ya en situaciones contables decimos que al final de cierto periodo nuestro almacén tiene un saldo de 639.500. Bueno, como pudimos observar, ya definimos los conceptos de cargo, abono y del debe y del haber. Y también observamos ahorita qué es el movimiento deudor, qué es el movimiento acreedor y los saldos deudores o acreedores. Vamos a verificar aquí en este concepto qué es una cuenta contable. Y bueno, decimos que una cuenta contable es cada uno de los elementos que se generan para llevar el registro de los diferentes movimientos que se realizan en una empresa, y los representamos a través de un concepto que sea descriptivo. Vemos que una cuenta tiene la siguiente forma: primero, el nombre de dicha cuenta, posteriormente las columnas para debe, haber, y vemos aquí también las columnas para reflejar el asiento. Ya veremos posteriormente qué es el asiento. El asiento es la referencia que soporta cada una de las cantidades que registramos. Por ejemplo, aquí nos dice que este millón se registra aquí en el almacén, que es el resultado de la apertura. Estamos iniciando nuestra empresa con 1.000.000 de pesos en mercancía, y aquí este número, que es el 9, nos dice que tenemos un cargo aquí en el debe. Recuerden que se les comentó, aquí por lo general es debe y haber, pero también puedes decir cargo y abono, pero lo que más se utiliza es debe y haber. Bueno, aquí dice que tuvimos un cargo de una operación que fue la número 9. Ya cuando hagamos nuestro registro contable van a observar de dónde se derivan estos números, los cuales es importante que ustedes sepan registrar. Entonces quedamos que una cuenta va a estar integrada por el nombre de la cuenta, las columnas de debe, de haber, y las columnas para reflejar el origen o el asiento de donde provienen dichos números. También una cuenta va a estar integrada por esta celda, que es la sumatoria del movimiento deudor y del movimiento acreedor. Este es parte de. Y finalmente el saldo, que en el caso de las cuentas de activo siempre va a ser deudor, y en el caso de las cuentas de pasivo siempre va a ser acreedor. Ya lo veremos llegado el momento. Entonces observen, esta es la estructura de una cuenta: nombre de la cuenta, las columnas para debe y haber, las columnas para los asientos, las celdas para hacer la sumatoria del movimiento deudor, del movimiento acreedor, y por último sacamos la diferencia y nos da un saldo deudor. En el caso de las cuentas de activo. En el caso de las cuentas de pasivo, que se les quede bien grabado, siempre el saldo va a ser acreedor. Y vamos a continuar con el siguiente concepto, que es nuestro catálogo de cuentas. ¿Qué es un catálogo de cuentas? Bueno, es la relación de todos los rubros que vamos a utilizar para realizar nuestros asientos contables,
dentro de la empresa. Y bueno, vemos que este catálogo de cuentas maneja esta serie de rubros o categorías, ¿verdad? Donde pueden ser registrados los diferentes movimientos que tenemos en la empresa. Si yo manejo efectivo, pues para eso se crea la cuenta de caja. Si yo manejo cheques, se crea una cuenta que se llama bancos. Igual podría ser la cuenta, no llamarse bancos, llamarse cheques, pero se ha llegado a unos acuerdos y se estandarizó y se determinó que se llame bancos. Como les digo, las cuentas, que es estas categorías en las cuales vamos a poder asentar nuestros movimientos, pues se llegan a acuerdos y se estandarizan de esta manera. Pudieran tener otros nombres, los que ustedes consideren pertinentes, pero actualmente ya la autoridad nos dijo, no cada empresa le va a dar un nombre a sus cuentas, no. Yo voy a generar un catálogo, la empresa, la autoridad lo está generando, y ahora ya en un contexto actual, estamos hablando aquí en el 2020, ya nos tendremos que apegar a esos catálogos. Antes, cada empresa tenía un catálogo de cuentas propio, ahora sí ya lo tenemos que estandarizar, pero en resumen decimos que ese catálogo no es más que una serie de rubros que nos van a permitir realizar nuestros asientos contables. Y aquí observamos este catálogo. Vean, aquí podemos ver una serie de cuentas, las cuales vamos a codificar. Y bueno, aquí dice que estas cuentas pertenecen al activo, que ya ahorita vamos a definir qué es un activo, y a la subcategoría, por ejemplo, puede ser cuentas de activo circulante, fijo o diferido. Y aquí vamos a codificar cada una de ellas, porque así nos lo solicita nuestra autoridad, que de hecho estos códigos ya los va a determinar la autoridad misma. Y aquí las cuentas, caja, bancos, clientes, ¿sí? Este es el nombre de las cuentas y estos rubros son los que nos van a permitir registrar nuestros asientos contables de la manera más descriptiva. Bueno, ahora sí vamos a definir qué es el activo. En una empresa, esta se encuentra integrada por dos elementos principales, que es el activo y pasivo. ¿Qué es el activo de manera específica? Bueno, el activo son todos los bienes o beneficios que tiene una empresa, ¿sí? Todo lo que en un momento la fortalece como tal, ¿sí? Este a su vez se clasifica en circulante, puede ser activo no circulante o fijo, y otros activos, o también activo diferido. Vamos a definirlo nosotros para nuestras sesiones como activo circulante, fijo y diferido. ¿Qué es el activo circulante? Dentro de una empresa, el activo circulante son todos aquellos conceptos que tienen mucho movimiento a la hora de estar realizando nuestras operaciones. Por ejemplo, en una empresa, algo que tiene mucho movimiento y lo podemos observar es el dinero, ¿sí? El cual lo vamos a estar reflejando a través de la cuenta de caja. Es algo que está en constante movimiento, por eso se le llama circulante, porque tiene mucha fluidez. Otro, bancos, igual hemos observado que en una empresa, pues el manejo de los cheques está a la orden del día. Otro puede ser las mercancías, vemos la entrada y salida constante de las mercancías. También vemos constante movimiento en lo que son las cuentas de clientes, ¿verdad? Eso es lo que tendremos que implementar en todo momento, tener muchos clientes, ¿verdad? Porque pues ellos van a ser la fuente de ingreso de la empresa. También vemos que en el acontecer diario de la empresa, pues se generan muchos documentos por cobrar, tenemos deudores diversos, que ya vamos a definir posteriormente qué es un deudor diverso, por mencionar algunas cuentas de activo circulante. Del activo no circulante o fijo, son todos aquellos materiales que son necesarios para que funcione nuestra empresa. Por ejemplo, imagínense una empresa sin instalaciones, pues no podría operar. Entonces, estos activos fijos, podemos catalogar dentro de ellos a los terrenos, edificios, mobiliario y equipo de cómputo, equipo de entrega,
etcétera, ¿sí? Entonces son todas aquellas herramientas y todos aquellos elementos materiales que nos sirven para desempeñarnos como empresa. Y por último tenemos otros activos o activo diferido, que en este caso también son insumos que requiere la empresa para operar como tal. Aquí tenemos, por ejemplo, papelería y útiles, propaganda y publicidad, por mencionar algunas. De manera más concreta, el activo diferido va a ser, como les mencioné, todos aquellos insumos necesarios que se requieren para el funcionamiento de la empresa. Uno de ellos, muy importante, el material de limpieza, por ejemplo, aunque es un concepto que se observa un tanto radical, pero imagínense una empresa donde no tuviéramos esos insumos, ¿sí? Obviamente no tendríamos lo necesario para que nuestra empresa tuviera una presentación adecuada, y eso pues podría disminuir nuestras ventas, ¿verdad? O en este caso, el poder atender a clientes, ya que pues la presentación de la empresa daría mucho que desear. Entonces estos insumos, que es el material de limpieza, es muy importante porque nos ayuda a la presentación. Entonces dentro de contabilidad, a estos insumos se les llama activo diferido, porque una vez que yo lo adquiero como empresa, imagínense ustedes, adquieren 12,000 pesos de material de limpieza para todo el año. Se llama diferido porque lo van a tener que dividir en 12 meses y así irlo aplicando, para que durante un año ustedes puedan tener todo ese recurso para tener una empresa con una excelente presentación. En contabilidad, si son 12,000 pesos, estaríamos difiriéndolo 1,000 pesos por mes. ¿Qué quiere decir? Que quien tiene el control de estos insumos, que puede ser un almacén, va a tener que observar que este se aplique de manera correcta. Es decir, cada mes se liberarán 1,000 pesos de material de limpieza para la empresa. Lo mismo va a suceder con la papelería y artículos de oficina. También es un insumo que, si se tiene la posibilidad, se compra para todo el año, se resguarda en los almacenes y posteriormente se va entregando de manera diferida. En una buena administración, de esa manera se aplica. Algo que no sería lo correcto es que en un mes posiblemente liberáramos 3,000 pesos de material de limpieza o útiles o material de oficina. ¿Cuál sería el problema? Sí se puede liberar estos materiales por esos 3,000, pero estaríamos desprotegiendo 2 meses. Ya también sería cuestión de análisis, igual, ¿no? Puede suceder que pues nos fuimos objeto de algún pequeño, alguna contingencia natural, ¿no? Una pequeña inundación que afectó las instalaciones, y si hace necesario pues utilizar más recursos de los habituales, bueno, también estará justificado, ¿sí? Pero bueno, en lo que son los insumos, ahí lo importante es que quien los controla pues los difiera de manera responsable, para que tengamos siempre los insumos necesarios cada mes. Pero como todo, puede haber eventualidades o situaciones extraordinarias, pero de todas maneras tendrá que argumentarse debidamente en el momento que así se solicite. Esto sería entonces nuestro activo, que son todo lo que nos fortalece como empresa, ¿sí? Todos nuestros bienes, ya sean materiales o en este caso beneficios como el dinero en efectivo o lo que tenemos depositado en los bancos. Todo eso es nuestro activo, que como vimos va a ser circulante, o puede ser en este caso fijo, que son todos los recursos materiales que me permiten operar como empresa, y los activos diferidos, que son todos esos insumos necesarios para que también funcione como empresa. Todo es necesario, por eso está contemplado. El siguiente concepto que vamos a definir, que es el pasivo. Y bueno, el pasivo son todas esas deudas u obligaciones que tenemos como empresa, las cuales se generan por solicitar créditos a proveedores o a deudores diversos.
Este pasivo también se clasifica a su vez en pasivo a corto plazo, a largo plazo, y el último concepto que integra el pasivo sería el capital social, que en este caso son las inversiones de los socios para nuestra empresa. Aquí les he de comentar, en ocasiones hay empresas que se pueden crear y no es por los recursos que tenemos nosotros como los fundadores de dicha empresa, ¿sí? Ustedes piensan en una empresa, tienen toda la logística para que ésta pueda prosperar, pero ¿qué creen? No tenemos el efectivo. Entonces para eso ustedes pueden tener la idea de cómo crear una empresa, saber que esta va a funcionar de manera eficaz, que va a producir las utilidades correspondientes, y entonces ya con todo este tipo de ideas se pueden acercar a una serie de personas que se les llama capitalistas, las cuales tienen dinero y que están siempre con la intención de participar en negocios que les puedan generar utilidades. Nos acercamos a estas personas que se llaman socios y las cuales van a integrar lo que se llama el capital social, y ellos nos van a proporcionar grandes cantidades de efectivo para que la empresa pueda funcionar. Esto es un primer beneficio. Lo que no sería el beneficio en este caso tan óptimo para nosotros como empresa que está funcionando es que después de cierto periodo posiblemente gran parte de nuestras utilidades que generamos como equipo de trabajo pues sean para estas personas, ¿no? Las cuales obviamente está bien argumentado que pues se beneficien de esta manera porque ellos aportaron el capital. Ahora queremos que nuestra utilidad cada vez sea más propia, es ir pues saldando algunas cuentas con los socios, ¿sí? Hasta que toda la inversión sea solamente de nosotros. Pero bueno, en una empresa por lo general siempre se va a requerir de este factor que es muy importante, que es el capital social o aportación de los socios, pero que en general también es una obligación para la empresa. Por eso está dentro de las cuentas llamadas pasivo, porque son deudas u obligaciones que tenemos como empresa. Y aquí, como parte del catálogo de cuentas, ahora vamos a observar las cuentas de pasivo, que son las que vamos a estar utilizando de manera más cotidiana en el registro de nuestros asientos contables. Y vemos que aquí tenemos cuentas de pasivo, igual se clasifican en circulante, fijo y diferido. Y en este caso las cuentas de pasivo circulante son aquellas que tenemos que saldar a la brevedad posible. Las de pasivo fijo a mediano plazo y diferido a un plazo un poco más amplio, ¿sí? A mayor plazo, podríamos decirlo. Ahora también vamos a manejar otro tipo de cuentas que son las cuentas de resultado. Y tenemos aquí las cuentas de resultado, observen bien, son ventas. Las que más vamos a manejar sería ventas, costo de ventas, gastos de ventas y gastos de administración, y que son las que más aplicamos. Este tipo de cuentas son las que nos van a permitir en un momento dado determinar la utilidad o pérdida de nuestro ejercicio. Entonces también son cuentas muy importantes que deberemos contemplar. Bueno, entonces así estaríamos terminando con nuestra sesión número 1, en la cual detallamos todo este tipo de conceptos generales que vamos a utilizar para llevar a cabo nuestro registro contable. Recuerden, vamos a retroalimentarnos rápidamente. Vimos que la contabilidad, la teoría de la partida doble, que como ya acordamos, nos dice que a todo cargo corresponde un abono. Vimos que es el concepto de cargo, que podemos comentar, es el ingreso de dinero, el abono es la salida de dinero. Vimos que una cuenta contable es cada uno de los rubros que vamos a utilizar para reflejar nuestros asientos contables. Vimos que
hay un catálogo de cuentas al cual nosotros tendremos que apegarnos para reflejar los movimientos que realiza la empresa. Vimos también que una cuenta tiene una columna para lo que es el debe y otra para el haber, y comentábamos que en el debe van a ir todos los cargos y en el haber todos los abonos. Observamos también que a la suma de todos los movimientos que hay en el debe se le llama movimiento deudor, y a la suma de todos los movimientos que hay en el haber se le llama movimiento acreedor, y que al final tenemos que estar saldando estos movimientos en una celda que se llama así, saldo deudor o saldo acreedor. Y bueno, también observamos los conceptos de activo y pasivo, y vimos ya para finalizar que el capital contable es parte del pasivo y que refleja la aportación de los socios. Muy bien, entonces así estaríamos terminando esta sesión y continuamos en la siguiente.